Amado hermano, amada hermana, detente un momento, respira. ¿Hace cuánto que no te das permiso de simplemente existir? Vivimos en un mundo que corre sin descanso, donde el valor de una persona parece medirse por cuánto produce, cuánto controla o cuánto resiste. Pero hoy quiero hablarle a tu alma cansada, a ese corazón que carga con pesos que nunca le correspondían. Dios no te creó para llevar sobre tus hombros lo que solo Él puede sostener. No te formó en el vientre de tu madre para que sobrevivieras cada día con miedo, tratando de resolverlo todo a tu manera. Él sopló vida en ti para que caminaras bajo su descanso, confiando en que su propósito es más grande que tu fuerza. ¿Cuántas veces, querido amigo, has sentido que si tú no haces algo, todo se derrumba? Que si sueltas el control, tu vida perderá dirección. Pero escúchalo bien, ese sentimiento no viene de Dios, proviene del temor, de una mentira que el enemigo susurra para hacerte creer que todo depende de ti. Sin embargo, la palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1, 2, 8. Lo notas. No dice haz más, dice ven. No dice resiste más, dice descansa en mí. Ese es el llamado del cielo, no a producir más, sino a rendirte más. Vivimos atrapados en un ciclo de esfuerzo constante. Queremos ser el proveedor, el protector, el que soluciona, el que siempre tiene respuestas. Pero hay una verdad que libera: tú no eres Dios. Y eso, lejos de ser una ofensa, es un alivio, porque el peso que hoy llevas no fue diseñado para tu espalda, sino para las manos del Todopoderoso. Piénsalo, cuando un niño se cae, no necesita entender cómo sanar su herida, solo extiende sus brazos y confía en que su Padre lo levantará. Así también tú, hijo, hija de Dios, no necesitas saber cómo saldrás de esta tormenta. Solo necesitas rendirte en los brazos del Padre y dejar que Él haga el resto. Quizás esta semana has sentido que el mundo te supera, las deudas, la enfermedad, los conflictos familiares o la soledad te aplastan. Pero escúchame, lo que hoy parece un caos, en las manos de Dios se está transformando en propósito. Lo que sientes como ruina, Él lo usa como cimiento para algo nuevo. La Biblia dice en el Salmo 5, 5, 2, 2: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Te das cuenta? No te pide que cargues con ella. Te pide que la sueltes, que la arrojes sin miedo a sus pies. Permíteme contarte una imagen que Dios puso en mi corazón. Imagina que llevas una mochila inmensa llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación. Y si no consigo trabajo, y si mi hijo se aleja más, y si me enfermo, caminas doblado, agotado. Pero entonces Jesús se acerca y te dice: déjame llevarla por ti. Tú lo miras con duda, pensando: si la suelto, ¿quién la sostendrá? Y Él responde: yo, que sostengo el universo en mis manos. ¡Qué misterio glorioso! Cuando tú sueltas, Dios toma el control. Cuando tú dejas de luchar con tus fuerzas, el cielo empieza a obrar con poder.
El problema no es que Dios no actúe, el problema es que no lo dejamos actuar, porque seguimos aferrados a la carga. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo más seguirás luchando solo? ¿Cuántas noches más pasarás en vela, creyendo que si no piensas una solución, Dios no tendrá una? Hoy el Espíritu Santo te susurra: deja de intentar ser el salvador de tu propia vida. Ya tienes un Salvador y su nombre es Cristo. Quizá digas, pero si dejo de luchar, no se derrumbará todo. No. Cuando tú sueltas el timón, Dios toma el control del barco y aunque las olas sean altas, Él sabe hacia dónde va. Tu tarea no es controlar la tormenta, es permanecer en la fe. En tiempos antiguos, los israelitas caminaban con el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Ellos sabían que donde iba el arca, iba la victoria. Hoy tú no cargas un arca de madera, llevas a Cristo dentro de ti, su Espíritu habita en ti, no estás solo, aunque el camino parezca oscuro. Y te pregunto con amor pastoral, ¿qué carga estás sosteniendo que ya deberías haber entregado? ¿Qué peso te impide dormir? ¿Qué batalla sigues peleando que Dios ya ganó en la cruz? Dios no te pide que comprendas todo, sino que confíes. No te exige perfección, sino entrega. No te llama a resolver, sino a reposar en su fidelidad. Haz una pausa ahora mismo, cierra tus ojos, respira profundo y repite conmigo esta oración. Oración, Señor amado, hoy reconozco que he intentado hacerlo todo por mis fuerzas. He querido controlar, entender, resolver, y solo he terminado más cansado, pero hoy suelto, entrego mis cargas, mis miedos y mis planes a tus manos, me rindo ante ti. Y Jesús, porque sé que tú puedes sostener lo que yo no puedo, enséñame a confiar, a descansar, a existir bajo tu gracia. Desde hoy decido dejar de luchar contra ti y comenzar a caminar contigo en tu nombre poderoso. Amén. Y ahora, abre tus ojos con una nueva certeza. No estás cayendo, estás siendo sostenido. Lo que parecía el fin, en realidad es el comienzo de tu reposo en Dios. Deja que esta verdad penetre tu alma. No fuiste creado para cargar, fuiste creado para confiar. Suelta, descansa y deja que Dios haga el resto. Amado hermano, amada hermana, ¿alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, que incluso en el silencio tu corazón sigue corriendo, tratando de anticipar, de resolver, de controlar? Vivimos en una era de ruido constante, pantallas, notificaciones, preocupaciones, y en medio de todo ese caos, Dios te dice con voz firme pero tierna: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 4, 6, 1, 0. No es una frase poética, es un mandato divino. Estad quietos. No dice esperen impacientes, ni crucen los brazos en desesperación. Significa deja de pelear contra lo que no puedes cambiar. Ríndete a la soberanía del Padre, porque el alma humana tiene una enfermedad muy antigua, la necesidad de controlar. Queremos entender cada detalle, saber cuándo llegará la respuesta. ¿Por qué sucedió aquello o cuándo terminará este dolor? Pero la fe, querido hermano,
no florece en el control, florece en la rendición. Hay una historia que siempre me conmueve. En una ocasión, un pastor observó cómo un águila enseñaba a volar a su cría. El pequeño ave temblaba en el borde del nido. Asustado, la madre lo empujó y el polluelo cayó en picada, agitando las alas torpemente, pero justo antes de tocar el suelo, la madre se lanzó y lo sostuvo sobre sus alas. Lo subió de nuevo y lo soltó otra vez. Así, una y otra vez, hasta que el pequeño aprendió a volar. ¿Sabes qué me enseña eso? Que rendirse no es caer al vacío sin esperanza, es aprender a confiar que Dios te atrapará antes de que te estrelles. La rendición no es debilidad, es sabiduría espiritual, porque cuando sueltas, reconoces que hay un Dios más sabio, más fuerte y más capaz que tú. Cuando renuncias al control, descubres que el universo no se derrumba, sino que se acomoda bajo la mano de aquel que lo diseñó todo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que encontraron paz al rendirse. Moisés se rindió en el desierto y Dios le habló desde una zarza ardiente. Ana se rindió llorando en el templo y Dios le concedió el hijo que tanto anhelaba. Y Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes qué siguió la redención del mundo entero? ¿Y tú cuándo fue la última vez que oraste eso con sinceridad? Señor, no lo entiendo, pero confío. No me gusta, pero me someto. No veo salida, pero me rindo. Ahí, en ese punto donde se rompen tus planes, es donde comienza la obra de Dios. Cuando te vacías de ti mismo, Él puede llenarte de su paz. Cuando sueltas tu lucha, Él pelea tus batallas. Cuando dejas de intentar, Él empieza a actuar. Hay un verso que muchos conocemos, pero pocos vivimos: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 1:4. Imagínate eso, Dios peleando por ti mientras tú descansas. El Todopoderoso en el campo de batalla, mientras tú reposas en su presencia. ¿No es ese el tipo de descanso que tu alma anhela? Quizá en este momento estás enfrentando algo que no puedes cambiar. Un diagnóstico, una separación, una pérdida, una traición, y has intentado todo, has hablado, has llorado, has planeado, pero nada cambia. Déjame decirte algo con el corazón: no necesitas hacer más, necesitas rendirte más. El enemigo quiere hacerte creer que rendirse es fracasar, pero rendirse ante Dios es ganar, porque el día que decides dejar de ser tu propio Salvador, ese día comienzas a experimentar el poder de tu verdadero Salvador. Rendirse no es dejar de actuar. Es dejar de preocuparte, no es quedarte inmóvil, es moverte bajo dirección divina. No es pasividad, es confianza, y la confianza produce paz. Una paz que no depende de resultados, sino de relación. Una paz que no nace de tenerlo todo bajo control, sino de saber que Dios lo tiene todo bajo control. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:7. El mundo ofrece una paz condicional
si todo va bien, estás tranquilo. Si algo falla, pierdes la calma, pero la paz de Dios es sobrenatural. Puedes estar en medio del fuego y aún así respirar serenidad. Puedes no entender nada y aún así tener paz. Querido amigo, quizá llevas meses pidiendo una respuesta. Quizás sientes que Dios está en silencio, pero su silencio no significa ausencia, significa que está obrando detrás del telón. Vas a experimentar lo que Isaías 2, 6, 3 promete. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no llega cuando las cosas cambian, llega cuando tu corazón cambia, no cuando Dios mueve las circunstancias, sino cuando tú permites que Él te mueva a ti. Así que ahora te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Cierra tus ojos un instante. Imagina que tomas cada preocupación, cada carga, cada qué pasará, y las colocas en las manos de Dios. Y repite conmigo esta oración de rendición. Padre Celestial, hoy dejo de luchar. He tratado de controlar, de forzar resultados, pero reconozco que solo tú eres Dios. Hoy me rindo. Señor, rindo mi ansiedad, mi dolor, mis planes, mi temor. Quiero conocer la paz que solo tú puedes dar. Enséñame a confiar cuando no veo, a descansar cuando no entiendo y a esperar cuando mi corazón quiera correr. Declaro que tu voluntad es perfecta y buena y que en tus manos mi vida está segura. En el nombre de Jesús. Amén. Respira. ¿Sientes eso? Ese alivio que baja por tu pecho no es imaginación. Es el peso que se levanta cuando el alma se rinde, porque donde termina tu fuerza, comienza la paz de Dios. Donde termina tu control, comienza su gracia, y cuando decides confiar, el cielo entero comienza a obrar a tu favor. Así que esta semana, cada vez que la ansiedad toque tu puerta, no corras a preocuparte, cierra los ojos y di: Señor, me rindo, tú estás en control, y verás cómo la tormenta se calma, no porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado. La paz nacerá de tu rendición, y esa rendición te llevará más cerca del corazón de Dios. Amado hermano, amada hermana, hay momentos en la vida en los que parece que todo se desmorona. Sientes que el suelo se abre bajo tus pies, que las fuerzas te abandonan y que Dios guarda silencio. Te levantas por la mañana con una sonrisa cansada, pero por dentro una voz susurra: ya no puedo más. Y tal vez has pensado que estás cayendo, pero hoy quiero decirte algo con toda convicción: no estás cayendo, estás siendo sostenido. Dios no siempre evita que caigamos, pero sí promete que nunca nos dejará caer solos. La Biblia dice en el Salmo 3, 7, 2, 4: cuando el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué imagen tan tierna, tan poderosa, el Creador del universo, sosteniendo tu mano cuando sientes que ya no puedes continuar. A veces confundimos la prueba con el abandono, el silencio con la ausencia, pero el silencio de Dios no es castigo. Esa estrategia es en ese aparente vacío donde Él fortalece tu fe, porque, hermano,
¿Cómo conocerías que Dios es fiel si nunca hubieras sentido el miedo? ¿Cómo sabrías que Él provee si nunca hubieras tenido necesidad? ¿Cómo aprenderías a depender de su voz si no hubieras atravesado el silencio? Recuerdo una noche, hace años, en la que oraba sin respuesta, sentía que mis lágrimas tocaban el suelo, pero el cielo permanecía cerrado. En ese momento, el Espíritu Santo me susurró algo que cambió mi vida. No estás solo en la caída, estoy debajo de ti. Desde entonces entendí que cada vez que pensaba que estaba cayendo al vacío, en realidad estaba cayendo en los brazos de Dios. Querido amigo, no hay dolor que Dios no conozca, ni lágrima que Él no haya contado. Cuando piensas que nadie te ve, Él te observa con ternura. Cuando sientes que nadie te escucha, ella está preparando la respuesta. Lo que tú ves como pérdida, Él lo usa como parte de tu proceso. Lo que tú llamas fracaso, Él lo llama formación. Y lo que tú ves como el final, Él lo está usando para escribir un nuevo comienzo. El profeta Isaías dijo: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 4031. ¿Sabes cómo el águila aprende a volar? La madre águila destruye poco a poco el nido hasta que el polluelo se ve obligado a lanzarse. Parece cruel, pero es un acto de amor, porque solo en la caída el águila descubre que tiene alas. Dios, de igual manera, a veces permite que el suelo tiemble bajo tus pies para recordarte que fuiste hecho para volar. No te está castigando, te está impulsando, no te está destruyendo, te está transformando. Tal vez has perdido un empleo, un ser querido, una relación. Tal vez te sientes solo, incomprendido, agotado. Pero quiero que escuches esto. Dios no ha perdido el control. Él sigue obrando, aunque no lo veas. Sigue guiando tu historia, aunque no entiendas el camino. Sigue sosteniéndote incluso cuando tus rodillas tiemblan. Job, en medio de su sufrimiento, declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 1:3-1:5. Eso es fe, no una fe de labios, sino una fe de corazón quebrantado, que aún elige confiar. Hay un poder santo en seguir creyendo cuando todo parece perdido, cuando eliges levantar tus manos temblorosas y decir: Señor, no entiendo, pero confío. Padre, estoy cayendo, pero sé que tú me sostienes. La fe no siempre te libra del fuego, pero te guarda dentro del fuego. La fe no siempre evita la caída, pero te asegura que no tocarás fondo, porque el fondo de tu abismo es el principio de su misericordia. Déjame decirte algo con amor: si aún estás respirando, es porque Dios no ha terminado contigo. Cada latido de tu corazón es una prueba de que Él sigue sosteniéndote, aunque el mundo te haya dado la espalda, aunque las circunstancias te digan que todo se acabó. Dios susurra: todavía estoy aquí. Y si hoy sientes que tu fe se desmorona, no te avergüences. Incluso los héroes bíblicos tuvieron momentos de debilidad. Elías pidió morir bajo un árbol. Moisés dudó. Pedro negó a Jesús, pero ninguno de ellos quedó caído. Dios los levantó, los restauró y los usó. Tu caída no te define, tu lucha no te invalida, tu dolor no es tu final. Tu historia sigue en las manos del Dios
que resucita lo que parecía muerto. Así que no temas. Si todo parece derrumbarse, si sientes que la vida te empuja hacia el abismo, confía, no estás cayendo, estás siendo sostenido por manos eternas. Oración, Padre amado. Hoy reconozco que me siento débil. A veces pienso que estoy cayendo, que no puedo más, pero creo que tu mano me sostiene, aun cuando no la veo. Gracias porque en mis momentos más oscuros, tú sigues presente. No permitas que mi fe se apague. Enséñame a confiar en tu proceso. Incluso cuando no lo entiendo, dame nuevas fuerzas, Señor, para seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, levanta tu mirada. No estás cayendo, estás en las manos del Padre, y esas manos jamás fallan, porque antes de que tus pies toquen el suelo, ya el amor de Dios te ha envuelto, y cuando el enemigo te diga se acabó, respóndele, no, solo estoy siendo sostenido, Dios no ha terminado contigo, y cuando salgas de esta prueba, mirarás hacia atrás y dirás, fue en esa caída donde aprendí que Dios era mi sostén. Amado hermano, amada hermana, ¿cuántas veces has orado y sentido que el cielo guarda silencio? Levantas la mirada, hablas, lloras y parece que nada se mueve. Es en esos momentos cuando el alma tiembla y el corazón pregunta, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no respondes? Ese silencio, que tantas veces parece cruel, es en realidad una de las voces más profundas de Dios, porque el silencio no es ausencia, es estrategia, es el lenguaje con el que Dios moldea el alma del creyente. La semilla, antes de brotar, debe morir bajo tierra. Nadie la ve. Nadie aplaude su proceso. Está en lo oscuro, en lo profundo, en lo silencioso, pero allí donde nadie la observa, Dios está obrando. Así también contigo. Lo que hoy parece inactividad es preparación. Lo que sientes como abandono es madurez espiritual en formación. El silencio de Dios no significa que Él no esté trabajando. Significa que está haciendo algo tan grande que no puedes entenderlo aún. Como un pintor que se acerca demasiado al lienzo, si te paras muy cerca, solo ves trazos confusos, pero cuando te alejas, ves el cuadro completo. Y así, querido hermano, cuando el tiempo pase, mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo por qué Dios guardó silencio. David, el hombre conforme al corazón de Dios, conoció ese silencio. En el Salmo 13 clamó, ¿hasta cuándo? Jehová, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero unos versos después, David termina diciendo, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Notas la transformación entre la queja y la confianza? No hubo una respuesta visible de Dios, solo silencio. Pero en ese silencio, su fe maduró. Hay un tipo de oración que se hace con palabras y otra que solo puede hacerse con lágrimas. Y Dios escucha ambas. De hecho, hay oraciones que ni siquiera logras pronunciar, pero el Espíritu Santo las traduce al cielo con gemidos
que no pueden expresarse Romanos 8, 2, 6. Así que si estás en un tiempo de silencio, no pienses que estás solo. El sembrador no abandona el campo solo porque la semilla no ha brotado. Él sabe que lo que está oculto hoy florecerá mañana. Te contaré algo que quizás te ayude a entenderlo mejor. En un laboratorio, los científicos descubrieron que cuando una oruga entra en su capullo, su cuerpo literalmente se deshace. No es que duerma o se esconda, se transforma en una masa informe, sin forma ni fuerza, pero dentro de ese caos, Dios diseñó un milagro invisible. Después de un tiempo de esa oscuridad silenciosa, emerge una mariposa. El capullo no era castigo, era el lugar donde Dios trabajaba en secreto. Así es contigo. El silencio no es vacío, es el capullo donde Dios está formando tus alas. No es que Dios no te hable, es que está enseñándote a reconocer su voz más allá del ruido. Hay una diferencia entre estar solo y estar en silencio. La soledad es ausencia. El silencio es preparación. Cuando Dios guarda silencio, no se ha ido, se ha acercado tanto que ya no necesita hablar. Solo espera que confíes. Jesús mismo vivió ese silencio. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo respuesta audible, pero 3 días después, el silencio se rompió con el sonido más glorioso de la historia. Una tumba vacía. ¿Te das cuenta? El silencio de Dios siempre antecede a una resurrección. Por eso, si hoy sientes que tu vida está en pausa, no te desesperes. Si Dios guarda silencio, es porque está obrando en un nivel que tus oídos aún no pueden comprender. Quizás te está preparando para algo que todavía no estás listo para recibir. Quizás te está protegiendo de algo que aún no puedes ver. O simplemente está fortaleciéndote en la fe para que aprendas a depender de su presencia y no de sus respuestas. Hermano, hermana, la fe madura no se construye cuando Dios habla, sino cuando calla, porque cuando todo parece vacío y aún así decides decir: confío en ti, es cuando el cielo sonríe. Ahí es donde tu relación con Dios deja de ser religión y se convierte en intimidad. Recuerda esto: cuando no oyes la voz de Dios, repasa lo que Él ya te dijo. Cuando no veas su mano, confía en su corazón. Cuando no entiendas su plan, descansa en su carácter. El silencio de Dios no es el final de la conversación. Es una invitación a permanecer cerca, a escuchar con el alma. Ahora, querido hermano, cierra tus ojos un momento y repite conmigo oración: Señor, hoy reconozco que tu silencio me ha dolido, he sentido miedo, confusión y soledad. Pero ahora entiendo que tu silencio no significa ausencia, es el lugar donde me enseñas a confiar. Ayúdame a no desesperarme cuando no escuche tu voz. Recuérdame que sigues obrando, aunque no lo vea, y que tu amor es más constante que mis emociones. Hoy decido descansar en ti, aunque no tenga respuestas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, no confundas el silencio con abandono. La semilla que no se ve no está muerta, está creciendo, y tú, aunque no lo sientas,
Estás siendo transformado en lo oculto. Dios no te ha olvidado. Está escribiendo el capítulo más hermoso de tu historia en silencio. Amado hermano, amada hermana, la vida a veces se parece a un mar abierto. Hay días tranquilos en los que las aguas parecen un espejo y todo fluye con calma, pero también hay noches en que las olas rugen, el viento golpea y el miedo te hace pensar que el barco de tu vida se hundirá. Y en esos momentos de tempestad, quiero recordarte esta verdad eterna. Si Dios está en tu barco, la tormenta no te hundirá. La Biblia nos cuenta una historia poderosa. Jesús y sus discípulos navegaban por el mar de Galilea cuando de repente una gran tormenta se levantó, el agua golpeaba con fuerza y las olas cubrían la barca. Los discípulos, aterrados, gritaban: Señor, sálvanos, que perecemos ipsilon Jesús, que dormía plácidamente en la popa. Se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Mateo 8:23-27. ¿Qué escena tan reveladora? Los discípulos, con miedo, pensaban que Jesús los había olvidado, que dormía indiferente a su angustia, pero Él nunca dejó de estar en el barco. Dormía, sí, pero no porque no le importara, sino porque tenía el control. Hermano, hermana, ¿cuántas veces te has sentido como esos discípulos? Sientes que las olas de la vida son más grandes que tu fe, que el viento de las circunstancias te arrastra, que Jesús duerme mientras tú te hundes. Pero escucha esto con atención: Dios no está dormido, solo está en paz. Él no necesita entrar en pánico cuando tú estás en una tormenta, porque la tormenta no tiene poder sobre Él. Él no se altera con tus lágrimas. Él las usa como semillas de fe. Él no ha perdido el control. Aunque parezca que todo se desmorona, a veces Dios no calma la tormenta de inmediato porque quiere enseñarte a tener paz en medio de ella. No una paz que dependa del silencio del viento, sino una paz que nace de la certeza de su presencia. Jesús no prometió mares tranquilos, pero sí prometió estar contigo en cada ola. Cuando el miedo grita, nos hundimos, la fe susurra: Dios está aquí. Y si Dios está en el barco, aunque las olas sean altas, no te hundirás. Piensa en esto: los discípulos vieron el poder de Jesús en la tormenta, no antes de ella. Si no hubiera habido viento ni olas, nunca habrían conocido su autoridad sobre el mar. Así también tú, las tormentas de tu vida no llegaron para destruirte, sino para revelarte quién es Él realmente. Quizá hoy tu tormenta se llama enfermedad, ansiedad, deuda o soledad. Quizá te duele ver que tus oraciones aún no tienen respuesta, pero lo que parece un caos, en realidad es el escenario donde Dios mostrará su gloria, porque Él nunca permite una tormenta sin propósito. Recuerda el mismo mar que amenazó con hundir la barca. Fue el mismo que sirvió de plataforma para la fe. El mar que hoy te asusta, mañana será testimonio de tu victoria. Hay una palabra clave en este pasaje: Jesús reprendió al viento y al mar. Eso significa que los elementos no obedecen al azar, sino a una voz. Ypsilon, esa voz, amado hermano, es la misma que hoy te dice: tranquilo, yo sigo aquí, no temas,
Cada ola que golpea tu barco está bajo su autoridad. Cada viento que te sacude fue medido por su sabiduría. Si Él lo permite, es porque algo está formando en ti carácter, paciencia. A veces, el milagro no es que la tormenta se calme, sino que tú aprendas a dormir con Jesús en medio de ella. A descansar mientras el mundo se agita, sabiendo que si el Creador del universo está contigo, nada puede destruirte. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Después de la tormenta, los discípulos se miraron entre ellos y dijeron asombrados, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese fue el propósito de la prueba, que conocieran más profundamente quién era Jesús. Tu tormenta también tiene ese propósito, no para hundirte, sino para que veas que aquel que duerme en la barca es el Señor del viento y del mar. Así que, querido hermano, no permitas que el miedo gobierne tu corazón. Tú no estás solo. No es el mar quien determina tu destino, sino aquel que camina sobre las aguas. Y cuando la tormenta pase, porque pasará, entenderás que siempre estuviste seguro, no por tu habilidad, sino por su presencia. Oración, Señor Jesús, hoy reconozco que he sentido miedo. Las olas de la vida me han golpeado y he pensado que me hundía, pero ahora entiendo que tú nunca has salido de mi barco. Aunque parezca que duermes, estás obrando. Reprende hoy las tormentas de mi mente y de mi corazón. Enséñame a confiar en ti, incluso cuando no veo la calma, y que cuando todo termine, pueda decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, en tu nombre poderoso. Amén. Hermano, hermana, si hoy estás navegando entre olas, recuerda esto, no estás solo, Jesús está en tu barco. Y si Él está contigo, las aguas no te ahogarán. Puede que el viento ruja, pero tu destino no es hundirte, sino llegar a la otra orilla. Así que no temas la tormenta. A veces el viento que parece destruirte es el mismo que te empuja hacia tu propósito. Dios está en tu barco y con Él ninguna tormenta podrá hundirte. Amado hermano, amada hermana, hay una frase que escuchamos con frecuencia en nuestro mundo moderno. Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Parece motivadora, ¿verdad? Pero cuando la miramos a la luz de la fe, esa frase es una trampa disfrazada de sabiduría, porque nos enseña a vivir bajo el peso del control, creyendo que todo depende de nosotros, que si no lo sostenemos, se derrumba. Y hoy quiero decirte algo que quizá te sorprenda soltar. No es perder el control, es recuperar la paz. Vivimos en una cultura obsesionada con el rendimiento. Nos enseñaron que debemos tener un plan para todo, un plan financiero, un plan de salud, un plan emocional, un plan espiritual. Y sí, planificar es bueno, pero cuando el plan se convierte en una cadena, cuando el tengo que se convierte en no puedo descansar, algo está mal. El control no da seguridad, da ansiedad, y cuando tratas de controlar todo, te estás robando la oportunidad de ver a Dios obrar. Jesús lo explicó de una manera hermosa en Mateo 6:25 hasta 27.
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Lo entiendes? Las aves no controlan el clima, no hacen planes de emergencia, no se angustian por el futuro y sin embargo no les falta nada. ¿Sabes por qué? Porque dependen completamente del Creador. Así también Dios quiere que vivas tú confiando, no controlando. Soltar no significa irresponsabilidad. Significa rendir el resultado a Dios, hacer tu parte con excelencia, pero dejar en sus manos lo que no puedes cambiar. Hermano, hermana, el control es el enemigo del descanso. Cuanto más tratas de controlar, menos paz tienes. Cuanto más intentas dirigirlo todo, menos disfrutas el viaje. Quizá tú eres de los que no puede dormir hasta resolverlo todo. ¿Cómo pagaré esto? Y si me enfermo, ¿qué será de mis hijos? Pero la fe te invita a cerrar los ojos aunque no tengas todas las respuestas. A confiar, aunque no veas el camino. Hay una historia que ilustra esto de una manera poderosa. Un niño viajaba en un avión junto a su padre, que era el piloto. De pronto, el avión entró en una turbulencia fuerte. Los pasajeros comenzaron a gritar. Algunos se agarraban con desesperación, otros lloraban. Pero el niño, tranquilo, jugaba con su juguete sin miedo. Una mujer a su lado le preguntó: ¿no tienes miedo de que el avión se caiga? El niño sonrió y dijo: no, mi papá es el que lo está manejando. Eso es fe. No porque la tormenta no sea real, sino porque confías en quien lleva el control. Dios no necesita tu ayuda para ser Dios, no necesita que le digas cómo hacerlo, ni cuándo actuar, solo te pide algo: confía. Cuando intentas controlarlo todo, estás diciéndole sin palabras: Dios, no creo que tú puedas hacerlo bien. Pero cuando sueltas, estás diciendo: Padre, confío en que lo que haces es mejor que lo que entiendo. Quizá no lo veas ahora, pero el día que aprendas a soltar, tu alma respirará. Soltar es dejar de manipular resultados. Soltar es dejar que el otro cambie cuando quiera cambiar, no cuando tú lo exijas. Soltar es aceptar que no puedes curar a todos, arreglar a todos, salvar a todos. Solo Dios puede hacerlo. Y aquí está la paradoja divina: soltar no te debilita, te fortalece, porque cuando dejas de gastar energía en controlar, comienzas a usarla para vivir. Cuando dejas de preocuparte, tu mente se abre a la paz. Cuando sueltas, tus manos quedan libres para recibir. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1, 2, 8. Él no te invita a controlar más, te invita a descansar más. El descanso no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando decides confiar aunque nada lo esté. Hermano, hermana, ¿qué te está pidiendo Dios que sueltes hoy? Una relación que no puedes reparar, una preocupación que te quita el sueño, un miedo que repites una y otra vez. Hoy Dios te dice: déjamelo a mí. Y cuando lo haces, algo sobrenatural sucede.
el alma se aligera, la mente se despeja, la paz regresa, porque ya no estás luchando solo contra lo que no puedes cambiar. Oración, Padre Celestial, hoy reconozco que he querido controlar todo, mi vida, mis hijos, mis problemas, mi futuro. Y eso me ha cansado, pero hoy, Señor, decido soltar, suelto el miedo, suelto la culpa, suelto la necesidad de tener siempre el control. Quiero aprender a descansar en ti. Confío en que tus planes son mejores que los míos y que mientras yo duermo, tú sigues obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, la fuerza no está en sostener, está en soltar. No eres débil por rendirte, eres sabio por confiar, porque el día que dejes de intentar controlarlo todo, descubrirás que Dios siempre tuvo el control, y cuando mires atrás, verás que el barco nunca se hundió, que las olas no te vencieron. Ipsilon, que cada vez que soltaste, el cielo te sostuvo. Así que hoy, respira y suelta. Dios ya está obrando, y cuando tú te rindes, Él se levanta. Amado hermano, amada hermana, ¿alguna vez has pensado en el poder que tienen tus palabras? No solo lo que dices a los demás, sino lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha. Las palabras no son simples sonidos, son semillas espirituales que pueden producir vida o muerte, esperanza o derrota, fe o temor. La Biblia lo dice con claridad en Proverbios 1:8-2:1. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Qué declaración tan poderosa! Tus palabras crean atmósferas. Lo que hablas, lo atraes. Lo que declaras con fe, lo construyes. Dios mismo creó el universo con palabras, no con herramientas, no con manos, sino con su voz. Dijo, sea la luz, y la luz fue. Eso significa que cuando tú hablas, estás usando una versión diminuta del poder creativo de Dios, porque fuiste hecho a su imagen, pero el enemigo lo sabe también. Y si no puede destruirte, intentará que uses tus propias palabras para destruirte tú mismo. ¿Cuántas veces has dicho sin pensar, soy un fracaso? Esto nunca cambiará. No tengo suerte. Dios se olvidó de mí. Cada una de esas frases es una semilla de duda que siembras en tu alma y luego te preguntas por qué la fe no florece. Las palabras negativas no solo afectan tu mente, también tu cuerpo y tu espíritu. La ciencia moderna lo confirman los pensamientos, y las palabras pueden alterar el sistema inmunológico, la presión arterial y hasta la manera en que las células se regeneran. Cuando repites palabras de derrota, tu cuerpo y tu mente se preparan para perder, pero cuando declaras con fe, tu espíritu se alinea con la voluntad de Dios. Hermano, hermana, es hora de cambiar tu lenguaje. Deja de repetir lo que el miedo dice y comienza a declarar lo que Dios prometió. Deja de hablar de tus montañas y empieza a hablarle a tus montañas. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí, y se quitará. Mateo 1:7-20. Notaste, no dijo pensarás o sentirás. Dijo, dirás. Tu fe se activa cuando hablas
Y no se trata de fórmulas mágicas ni frases vacías. Se trata de alinear tus palabras con la verdad de Dios, no con las mentiras del miedo. Cada mañana, cuando despiertes, antes de mirar el teléfono o preocuparte por el día, di en voz alta: este día pertenece al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no temeré, porque Dios está conmigo. Parece sencillo, pero cada palabra declarada con fe abre espacio a la presencia de Dios en tu día, porque lo que confiesas con tu boca, lo afirmas en tu espíritu. Piénsalo cuando hablas fe. La atmósfera cambia. Cuando hablas esperanza, la oscuridad retrocede. Cuando hablas vida, el enemigo pierde poder. El diablo no puede leer tu mente, pero puede escuchar tus palabras. Por eso quiere que hables derrota, para que le des permiso de moverse en tu vida. Pero cuando hablas la palabra de Dios, Él tiene que retroceder, porque no soporta la verdad del cielo en labios de un hijo de Dios. Así que te pregunto, ¿qué estás hablando últimamente? ¿Tu lenguaje refleja tu fe o tu miedo? ¿Estás declarando promesas o quejas? Recuerda, lo que constantemente repites, eso se arraiga en ti. Empieza hoy a reemplazar palabras de derrota por palabras de victoria. En lugar de no puedo, di todo lo puedo en Cristo. En lugar de nada, cambiará. Di Dios está obrando aunque no lo vea. En lugar de estoy solo, di el Señor está conmigo como poderoso gigante. En lugar de tengo miedo, di el amor de Dios echa fuera todo temor. Tus palabras no cambian la realidad de un día para otro, pero sí cambian la dirección de tu corazón. Y cuando tu corazón se alinea con la fe, el milagro comienza a germinar. ¿Sabes qué decía el salmista? Diga, el débil fuerte soy. Joel 3:10. No decía piénsalo o imagínalo, decía dilo, porque lo que declaras, lo creas. La vida espiritual no se alimenta solo de pensamientos, sino de palabras. Por eso, cuando oras, no solo pienses tus oraciones, háblalas. Cuando agradezcas, dilo con tu boca. Cuando bendigas, que se escuche tu voz, porque cada palabra pronunciada con fe es una semilla plantada en el terreno del cielo, y cuando menos lo esperes, cosecharás los frutos de lo que un día declaraste entre lágrimas. Oración declarativa: Padre Celestial, gracias por el poder de las palabras. Perdóname por las veces que he hablado derrota, duda o temor. Hoy decido usar mi boca para bendecir, no para quejarme. Declaro que soy hijo de Dios, que nada me falta, que mi vida tiene propósito y que mis días están en tus manos. Hablo salud sobre mi cuerpo, paz sobre mi mente y fe sobre mi corazón. Desde hoy, mis palabras serán semilla de vida y no de muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, cada palabra que pronuncias tiene poder, así que habla con fe, declara con esperanza, profetiza sobre tu propia vida. No digas lo que ves, di lo que crees, porque cuando tus palabras se alinean con la voluntad de Dios, el cielo mismo respalda tu voz. Y entonces verás lo imposible hacerse posible, no porque cambió el mundo exterior, sino porque cambió el mundo dentro de ti. Amado hermano, amada hermana, hay batallas que no se libran afuera, sino
dentro de nosotros batallas silenciosas, donde los pensamientos se convierten en cadenas y las palabras que repetimos en la mente se vuelven prisiones invisibles. Hoy quiero hablarte de algo que muchos ignoran, pero que determina el rumbo de nuestra vida espiritual, los ciclos de derrota mental y espiritual. Quizás no te das cuenta, pero hay pensamientos que se repiten una y otra vez. No valgo nada, siempre fracaso, Dios no me escucha, esto nunca cambiará. Y sin notarlo, comienzas a vivir de acuerdo con esas ideas. Te levantas desanimado, actúas como si no hubiera esperanza y tu fe se debilita día tras día. Pero escucha esto con el corazón, no todo pensamiento que tienes viene de ti. Hay pensamientos sembrados por el enemigo, diseñados para destruir tu confianza, tu fe, tu paz. Jesús lo dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no siempre roba cosas, muchas veces roba tu esperanza, tu gozo, tu mente. Y si logra convencerte de que estás derrotado, ya no necesita pelear más contigo, porque te derrota solo. Por eso hoy Dios te dice, rompe ese ciclo. No fuiste creado para vivir preso del miedo, ni del pasado, ni de la culpa. Fuiste creado para caminar en libertad. La Biblia nos enseña en Romanos 1:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que el cambio verdadero comienza en la mente. Dios puede sanar tu cuerpo, pero también quiere sanar tu manera de pensar. El enemigo repite mentiras, pero Dios te recuerda verdades. El enemigo dice, eres un fracaso. Dios dice, todo lo puedes en Cristo. El enemigo dice, estás solo. Dios dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El enemigo dice, tu historia terminó. Dios dice, aún tengo planes para ti, planes de bien y no de mal. Hermano, hermana, no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido. Así también con los pensamientos, no puedes evitar que aparezcan, pero sí puedes decidir no alimentarlos. Cuando venga a tu mente una idea negativa, no la abraces, confróntala con la palabra de Dios. Si el pensamiento dice, Dios me ha abandonado, responde, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 2:7-1:0. Si la mente dice, no, tengo salida, contesta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu mente puede ser un campo de batalla o un jardín de promesas. Depende de lo que siembres en ella. No permitas que el enemigo use tu mente para atacarte. Usa tú la palabra para defenderte. Recuerda al pueblo de Israel en el desierto. Dios los había liberado de Egipto, pero aunque salieron de la esclavitud física, seguían esclavos mentalmente. Cada vez que enfrentaban un reto, decían, volvamos a Egipto. ¿Ves? Salieron de la esclavitud, pero la esclavitud no salió de ellos. Y por eso muchos murieron sin entrar a la tierra prometida. No dejes que eso te pase a ti. Dios te ha liberado. Pero ahora quiere que vivas como libre. Romper el ciclo de derrota significa dejar de mirar hacia atrás. Significa no permitir que los errores del pasado definan tu futuro. Significa declarar mi mente le pertenece a Cristo. Y sé, hay días
en que el pensamiento negativo regresa, días en que el enemigo susurra, sigues igual, pero ahí, en ese momento, debes levantar tu voz y decir, no, ya no soy el mismo, Dios me está transformando. La fe no elimina la batalla mental, pero te da las armas para ganarla. Y tus armas no son carnales, sino espirituales. Dice 2 Corintios 1:0, 4 hasta 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Sabes qué son las fortalezas? Son pensamientos repetidos por tanto tiempo que se vuelven verdades en tu mente, pero hoy, en el nombre de Jesús. Esas fortalezas pueden caer. No aceptes pensamientos que no vengan de Dios. No repitas frases que Él nunca dijo sobre ti. Tú no eres lo que el mundo dice. No eres lo que tu pasado dice. Eres lo que Dios dice que eres. Oración de liberación, Señor. Hoy traigo mi mente delante de ti. He permitido pensamientos que me han atado, mentiras que me han robado la paz, pero hoy decido romper ese ciclo en el nombre de Jesús. Renuevo mi mente con tu verdad. Declaro que soy libre, amado, perdonado y lleno de propósito. Que ninguna mentira del enemigo gobernará mi pensamiento. Espíritu Santo, dame la fuerza para reemplazar la duda con fe, el miedo con confianza y la culpa con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, desde hoy cada pensamiento será una oportunidad para elegir. Puedes elegir la voz del miedo o la voz de la fe. Puedes seguir repitiendo la derrota o comenzar a proclamar la victoria. Dios ya te dio la autoridad. Ahora te toca a ti renovar tu mente cada día con su palabra. Y cuando lo hagas, descubrirás que la batalla más grande ya fue ganada en la cruz. Solo tienes que creerlo y pensarlo, porque cuando tu mente cambia, tu vida cambia. Y cuando rompes el ciclo de derrota, comienzas a caminar hacia el destino que Dios preparó para ti desde antes de nacer. Amado hermano, amada hermana, la fe no es un sentimiento bonito ni una idea abstracta. La fe es movimiento, es un paso que das aún cuando no ves el camino completo. Es una decisión diaria que dice, no entiendo todo, pero confío en Dios, porque hay una gran diferencia entre tener fe y caminar en fe. Muchos dicen creer, pero pocos se atreven a avanzar cuando el terreno tiembla bajo sus pies. La fe que no se traduce en acción es solo un pensamiento, pero la fe que camina transforma realidades. La Biblia nos muestra a hombres y mujeres que caminaron con una fe que desafiaba la lógica. Abraham, por ejemplo, fue llamado a salir de su tierra, de su comodidad, sin un mapa, sin un destino visible. Dios solo le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis 1:2. ¿Y qué hizo Abraham? No pidió explicaciones, no esperó garantías, salió. Ese paso de obediencia lo convirtió en el padre de la fe. O piensa en Pedro, cuando Jesús caminó sobre el mar, Pedro vio al maestro venir entre las olas y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús respondió, ven. Y Pedro bajó de la barca, no esperó que el mar se calmara, no esperó
que los demás lo acompañaran, caminó. Y aunque titubeó, aunque el miedo lo hizo hundirse un instante, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. ¿Sabes qué aprendió Pedro ese día? Que es mejor hundirse caminando hacia Jesús que hundirse quedándote donde estás. Hermano, hermana, hay milagros que no suceden mientras oras, sino mientras caminas. Dios no siempre abre el mar antes de dar el primer paso, a veces lo abre mientras tus pies lo tocan. Así lo hizo con Moisés. El pueblo estaba frente al Mar Rojo, detrás venía el ejército de Faraón y la desesperación los consumía, pero Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche, y mientras caminaban, el mar se abrió. La fe no espera ver para creer, cree y luego ve. Quizás hoy tú estás esperando que Dios te muestre todo el plan. ¿Quieres tener seguridad? Garantía, un mapa completo, pero Dios no te mostrará el final hasta que empieces a andar, porque la fe no se alimenta de certezas, se alimenta de confianza. La fe que da pasos no ignora el miedo, lo vence, no elimina la duda. La enfrenta, no espera el momento perfecto, lo crea con obediencia. Piensa en la mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25 hasta 34, 12 años enferma, marginada, sin recursos, sin esperanza. Pero un día escuchó que Jesús pasaba por allí y aunque la ley le prohibía acercarse, aunque la multitud la empujaba, ella se arrastró entre la gente y tocó el borde del manto de Jesús. No dijo, cuando me sane, me acercaré. Dijo, si tan solo toco su manto, seré sana. Y Jesús se detuvo, la miró y dijo, ¿tu fe te ha sanado? La fe no solo espera, actúa. La fe no solo declara, avanza. La fe que da pasos mueve el corazón de Dios. Quizá hoy tu paso de fe sea perdonar a quien te hirió. Quizás sea dejar un pecado que te encadena. Quizás sea atreverte a emprender, estudiar, servir, volver a amar, volver a creer. No esperes sentirte listo. La fe no necesita permiso del miedo, solo necesita que des el primer paso. Dios no te pide entender todo el camino, solo dar el siguiente paso. Y cuando lo hagas, su luz se encenderá paso a paso como una lámpara que no ilumina toda la carretera, pero sí el tramo suficiente para seguir caminando. No importa cuántas veces hayas tropezado, cada caída te enseñó algo. Dios no busca perfección, busca disposición. Él no necesita gigantes, solo corazones que digan, aquí estoy, Señor, úsame. Hermano, hermana, la fe no te evita la tormenta, pero te permite caminar sobre ella. No te libra del fuego, pero hace que el fuego no te consuma. No te impide llorar, pero convierte tus lágrimas en testimonio. Oración de valentía, Señor. Hoy quiero una fe que da pasos. Ya no quiero quedarme esperando que todo se alinee. Quiero caminar en obediencia, aunque no entienda todo. Dame el valor de Abraham, la determinación de Pedro, la esperanza de la mujer que te tocó, que mis pies sigan adelante. Aun cuando el miedo me susurre que retroceda,
Declaro que mi confianza está en ti, no en las circunstancias, y que mientras yo camino, tú abres el camino en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, si sientes que tu fe es pequeña, no te preocupes. Dios no te pide una fe grande, te pide una fe viva, una fe que se atreva a dar el siguiente paso, porque los milagros no están al comienzo del camino, sino en medio de él, y cuando decidas avanzar, descubrirás que Dios no te llama para fracasar, sino para caminar sobre lo imposible. Da el paso, no esperes que el mar se abra, toca el agua con fe. Porque la fe que camina abre sendas donde antes solo había mar. Amado hermano, amada hermana, cada día que despiertas, tu mente se llena de voces. Algunas te recuerdan tus responsabilidades, otras tus miedos, otras tus fracasos. Y si no eliges cuál escuchar, las voces del mundo ahogarán la voz de Dios. Por eso hoy quiero hablarte del poder de la declaración diaria, del poder de comenzar cada jornada con palabras que alineen tu espíritu con el cielo. La primera batalla del día no se libra afuera, se libra dentro de ti, antes de salir de casa, antes de abrir el teléfono, antes de hablar con alguien. Ya estás en guerra. Y la herramienta más poderosa que tienes para vencer es tu declaración de fe. Proverbios 1, 8, 2, 1. No lo recuerdo otra vez. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada palabra que sale de tu boca tiene una dirección, o acerca la presencia de Dios o fortalece la duda, y lo que declaras consistentemente acaba moldeando tu realidad espiritual. Jesús mismo entendía este principio cuando enfrentó la tentación en el desierto. No se quedó en silencio. Respondió con la palabra. El enemigo dijo: si eres hijo de Dios. Y Jesús contestó: escrito está. La victoria comenzó con una declaración. Así también tú, cada mañana, puedes decretar vida sobre tu jornada. No es magia, es fe. No es manipular a Dios, es recordarle a tu alma quién es Él y quién eres tú en Él. Cuando el día empieza mal, cuando el cansancio se siente antes de salir de la cama, ahí es donde debes levantar la voz, porque el silencio le da poder al miedo, pero la declaración le devuelve poder a tu fe. Declara aunque no sientas, declara aunque no veas, declara, porque tu voz tiene autoridad en el cielo. Imagina esto: te levantas, miras por la ventana y dices con convicción: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Salmo 1, 1, 8, 2, 4. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 5, 4, 1, 7. El Señor pelea por mí, yo estaré tranquilo. Éxodo 1, 4, 1, 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 1, 3. No estás repitiendo frases vacías, estás liberando vida espiritual sobre tu día. Tus palabras se convierten en escudos, en promesas activadas, en una atmósfera de fe. Hermano, hermana, muchos comienzan el día diciendo: qué difícil será hoy, y así lo viven. Pero si comienzas diciendo: Dios va delante de mí, entonces caminarás con fuerza, no porque el día sea fácil, sino porque ya lo entregaste al Señor. El enemigo quiere robarte las mañanas,
porque sabe que si conquista tus pensamientos al despertar, conquista tu ánimo. Pero si tú comienzas declarando, el cielo conquista tu mente antes de que el miedo toque tu puerta. Recuerda esto lo que repites. Se arraiga. Si cada día declaras preocupación, vivirás preocupado. Si cada día declaras derrota, vivirás oprimido. Pero si cada día declaras victoria, aunque el mundo esté en caos, tu corazón permanecerá firme. No necesitas grandes discursos, solo necesitas palabras sencillas, dichas con fe. Te comparto un ejemplo de declaración diaria que puedes repetir cada mañana al despertar. Declaración diaria. Hoy es un nuevo día que el Señor ha creado para mí. No caminaré a un temor, sino en fe. Declaro que la gracia de Dios me rodea como un escudo. Ningún mal me tocará. Ninguna palabra me herirá. Mis pensamientos serán de paz. Mis palabras serán de vida. Hoy decido ser instrumento de amor, esperanza y bendición. El Señor está conmigo, por eso nada me faltará. Y todo lo que haga prosperará, porque Dios dirige mis pasos en el nombre de Jesús. Amén. Haz esto por 21 días. Y notarás un cambio real, no porque las circunstancias desaparezcan, sino porque tu espíritu se fortalecerá, tu enfoque cambiará, tu fe crecerá, tu mente se alineará con el propósito de Dios. Recuerda, una declaración de fe al amanecer puede cambiar todo el rumbo del día. Y un día lleno de fe puede cambiar toda una vida. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 1:5-7. Eso significa que cuando tus palabras reflejan su verdad, el cielo respalda lo que dices. Así que, y hermano, hermana, comienza a hablar como quien sabe que el cielo escucha. No declares lo que temes, declara lo que esperas. No digas no puedo más. Di con Cristo puedo seguir adelante. No digas no, ama. Di soy amado por el Dios eterno. Y cuando termines cada día, antes de dormir, declara otra vez, gracias Señor, porque hoy no caminé solo, aunque no lo vi todo, tú estuviste en cada detalle, cada palabra cuenta, cada declaración es una semilla, y todo lo que siembras en fe, un día florecerá en bendición. Oración final. Señor, hoy decido vivir declarando tu verdad sobre mi vida, que mis labios no pronuncien miedo, sino confianza, que mis palabras no repitan la voz del mundo, sino la voz del cielo. Pon un carbón encendido en mi boca, como hiciste con Isaías, para que cada palabra que diga lleve poder, esperanza y vida. Gracias, porque hoy me recuerdas que el poder está en mi lengua y que mis palabras pueden cambiar mi entorno. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, desde mañana cuando abras tus ojos, no empieces tu día con quejas, sino con proclamación, porque quien comienza declarando en fe, termina celebrando en victoria. No dejes que el miedo hable primero, habla tú y deja que el cielo te escuche. Declara hoy, vive en fe, mañana, y verás a Dios obrar en todo. Amado hermano, amada hermana, si hay algo que cuesta al corazón humano,
es esperar la respuesta, esperar el cambio, esperar el milagro, esperar a Dios. Vivimos en una generación que lo quiere todo ya comida rápida, resultados inmediatos, soluciones al instante, pero el reino de Dios no trabaja a la velocidad de Internet, trabaja al ritmo de la eternidad. Y aunque no lo creas, la espera también es parte del plan. Esperar no es perder el tiempo. Esperar es